Bueno, tenemos el gusto, el honor de conversar con alguien que sabe de lo que son los contextos políticos, un analista político de primera. Alguna vez le consulté por su actividad específica y ahora me va seguramente a corregir digamos, o a revalidar el tema de que experto en analista de riesgo, pero en la temática política, ¿no? Estamos en diálogo con Ricardo Jaén. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Martín. Muchas gracias por llamar. Todo bien, es así, ¿no? Analista de riesgo. Analista de riesgo, Perfecto. Y exactamente. para explicarle a la audiencia, ¿en qué consiste analista de riesgo en temas así políticos y demás? El analista de riesgo es a la persona que vos específicamente consultás Mm. sobre precisamente cuáles son las posibilidades que tiene para emprender una acción de carácter político, Ajá. ¿sí? Sí, sí, sí. Esto está relacionada, digamos, a la evaluación de las posibilidades que tenga a favor o en contra. Ah, digamos, es la previa antes de tomar la gran decisión. Por ejemplo, me quiero lanzar a intendente de una ciudad. ¿Cómo lo ves, Ricardo? Y ahí Claro, entras vos a por ejemplo. escena, ¿no? Exacto, por ejemplo. ¿Y cuántos días te tengo que esperar para que me responda? Pues supongo que haces una evaluación, una proyección, algo por el estilo. Bueno, todo depende, digamos, de cuáles sean, digamos, las preguntas, ¿no? Ujú. Pero todo eso implica, digamos, la necesidad de una serie de estudios complementarios que me ayudan a mí a hacer un diagnóstico en cuanto, digamos, a las posibilidades políticas que vos tenés. Ujú. Está perfecto, porque digamos, recordemos, o no hace falta aclarar, una campaña te lleva muchísimo en materia de recursos, de tiempo, de relaciones, hasta de familia, con lo cual es más que interesante tener a mano a alguien como vos, ¿no? Que pueda justamente asesorar en la materia. Digamos que soy una opción, sí, sí. Ujú. Vos sos muy amable, Martín. Está bien. Para más consultas, después pasamos el contacto de Ricardo. Ay, no, no, pero no, muy interesante. No, muy interesante. Ricardo, bueno, hablando de riesgos, te voy a Sí. preguntar por un potencial cliente para nada, digamos, simple de entender, como es la República Argentina, ¿no? En este contexto. ¿Hacia qué riesgos vamos? Bueno, en general ya, digamos, hace tiempo que nosotros venimos transitando, digamos, riesgos políticos altos, ¿no? Ujú, Creo que eso lo sabe o lo siente cualquier ciudadano, ¿sí? ujú, Sabe que está expuesto a una situación de riesgo político que lo puede alcanzar en algún tópico en particular o, cuando digo algún tópico en particular, digo en su actividad económica, en la seguridad en la calle, ujú. en un problema institucional, en un problema con la justicia. Eh, Todo ese combo lo hace a ese ciudadano vivir en un alto grado de riesgo político. Ujú. Claro, claro. Y digamos, en este presente con tanta incertidumbre, uno por ahí se inventa los riesgos, los imagina, digamos, en demasía o, digamos tenemos derecho a tener estos miedos que tenemos. No, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener, de hecho todos tenemos esos miedos, todos cuando nos levantamos empezamos a asumir una serie de riesgos políticos que Ujú, parten desde quizás nuestra relación con nuestra familia hasta la toma de decisiones en el trabajo o en la economía familiar, ujú. o en el apoyo político o no que demos a alguna circunstancia Ujú. que se plantea. Claro, claro. Y en estos contextos de riesgo siempre hay, como se suele decir, actitudes de enfrentamiento, de decisión de enfrentar o de huida. Y yo me hago esta pregunta, porque vos no sé si coincidís con esta visión por ahí histórica respecto de gobiernos de determinados colores políticos.
Yo siempre vi en gobiernos peronistas que son más proclives por ahí a enfrentar los riesgos sin medir las consecuencias y decirle vamos para adelante porque esto es proactivo, esto es así, asá, y avanzan. ¿Vos coincidís con esto? Y si coincidís, ¿por qué se da o por qué se daría? Bueno, digamos, los movimientos políticos tienen la impronta de su historia y de su nacimiento. Ujú. Cuando vos ponés el ejemplo en particular del peronismo, la impronta y el nacimiento del peronismo, Mm. lo ubicamos, digamos, por colocar un punto digamos, en la Revolución del 43, es decir, su líder ve, digamos, la luz política en un hecho revolucionario. Ujú. Y consecuentemente, posteriormente, digamos, tiene un desarrollo así políticamente muy agresivo. Cuando quiero decir agresivo, estoy tratando de hacer un símil en el hecho de que es una figura que va creciendo muy rápidamente prácticamente de la nada en la opinión pública en muy poco tiempo. Ujú. Con lo cual, la característica de ese movimiento nos habla de un movimiento con un jefe, vertical, agresivo, que toma riesgos, Mm. que en general que ha sabido manejar lo que es el poder, Mm. eh, pero no en todos los casos, ¿no? Es Ujú. decir, esa es su característica general. Claro, claro. Y del otro lado, tenemos una variante, pues si medimos gobiernos no peronistas, tenemos que hablar de gobiernos radicales y gobiernos como los recientes del PRO. ¿En qué color político viste por ahí más decisión de asumir riesgos en gobiernos que no hayan sido peronistas? Bueno, el gobierno de Alfonsín asumió un riesgo notable que fue el juicio a la Junta. Claro, claro. Sí, ahora La me acuerdo, gente, claro. digamos, se olvida porque pareciera que en la dinámica Mm. de lo rápido que ocurren los acontecimientos, Mm. pareciera muy lejano, pero el riesgo, digamos, de Alfonsín en el juicio a la Junta es un enorme riesgo, Ujú. Claro. enorme riesgo. Seguro, seguro. Y Macri por ahí con sus decisiones tomadas, ni bien ganó la elección intermedia del 2017, con las toneladas de piedra, además con todo lo que asumió ahí vivió las consecuencias del riesgo, digamos, en primera persona. No, lo que en realidad vivió Macri en el 17 fue, Mm. más allá del hecho anecdótico de las piedras o no, Mm. es haber superado la elección intermedia Mm. con guarismos mucho más altos de lo que creía y haber hecho una lectura equivocada de esos guarismos, Mm. que fue la de que no necesitaba seguir ampliando la base de sustentación política, que ya podía Ah, solo. ajá. Ahí, digamos, cometió un severo error, Mm. que la gente los tiene corporizado con el tema, está bien, de las piedras, porque salió por televisión y qué sé yo, pero en realidad el problema es una mala lectura política de precisamente de un triunfo. Claro, Fíjate claro. vos, ¿sí? De Interesante un lectura. triunfo, una mala lectura Mm. conlleva una serie de errores que terminan en el devenir de que pierde después una elección. Claro, digamos que el título sería, para eso sería, se asumió como líder, pero con votos prestados, que no terminó de enamorar. No, o sea, Macri es líder. Mm. Se puede ser líder mayoritario o minoritario, digamos. Tiene condiciones de liderazgo. El punto es que los líderes también se equivocan y se equivocan feo en las lecturas y consecuentemente tienen derrotas muy feas, muy Claro, duras. claro, claro.
te saca un poquito del riesgo, por lo menos va a quedar sobrevolando igual el concepto, con algunas cuestiones. Yo siempre digo acá en este programa que los argentinos por ahí estamos tan domados por hiperinflaciones, por situaciones económicas adversas y demás, que nuestro poder de imaginación ya no tiene límites y que, bueno, todos los días podemos estar un poquito peor. Esto, digamos, puede formar parte de un análisis. Sí, claro, Ujú, sin lugar a dudas, estás en lo correcto. Todos los días se puede estar un poco peor. ujú. Eh, en realidad siempre se puede estar mucho peor. Claro, claro. El punto, digamos, es el problema cuando una sociedad se acostumbra a eso, y eso tiene una palabra en política y se llama anomia, Mm, ¿sí? claro. Entonces, digamos, la sociedad argentina, de alguna forma, si la vas comparando en sus distintos ciclos históricos, se ha venido acostumbrando a estar siempre un poquito peor. Ujú, está claro. Y en este poquito peor, en este tránsito hacia un poco peor, digamos que estamos viendo una foto más que importante respecto de lo que ha sido esta última semana, después del alegato de un fiscal que pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner y la respuesta del kirchnerismo de ganar la calle y condicionar justamente a una justicia que todavía no se sabe cómo va a fallar, pero a mí me da la impresión que por ahí le va a restar un poquito de credibilidad a un fallo que tome, sea por absolución o condena. Estamos transitando una etapa, unos tiempos de tensión bastante complicados. ¿Cómo es? Hay que desencillar hasta que aclare. Esto puede crecer en forma espiralada, digamos, hacia, digamos, límites insospechados. ¿Qué cuadro tenemos que analizar para, digamos, no digo para el próximo año, para el próximo mes? Bueno, yo creo que primero hay que separar el microclima que vive no más del 5 o el 7% de la población, Mm, con el resto del 93% de la población que no comparte en absoluto, digamos, toda esta problemática política porque no tiene tiempo, mm, porque tiene otras realidades, sus realidades son la inflación, los precios, el salario que cada vez le alcanza menos, y este mes, ni te digo, Martín, mm, el tema de las futuras boletas de energía, que cuando lleguen van a superar seguramente los precios en góndola de los alimentos en cuanto a mm, la preocupación de lo que es el gasto diario de una familia, mm, la inseguridad. Eso es la agenda del 93% de las personas de este país. ujú, Ahora hay un 7% en el cual estamos vos, yo, ¿sí? mm, Eh, en cual nuestra agenda de la semana pasada fue el tema de el juicio, fue el tema de Cristina y fue el juego de lo que yo le llamo el juego de los errores, porque digamos, mm, ¿cuál fue la situación? Eh, una líder como Cristina, que es una líder política, que está profundamente confusa. mm, Y como consecuencia de que está confusa, se defiende alardeando. mm. ¿Sí? Sí, sí, El alarde es una forma, ¿sí?, sí, de defenderse de cuando uno está confuso. claro. Piénsenlo y se van a dar cuenta que inclusive hasta a nivel personal a uno le pasa. Cristina está muy confusa. Mm, Eh, pero del otro lado, ¿sí?, le mm, responden con un error político y le arman un planazo para el sábado por la tarde, que es la colocación de las vallas. ¿Sí? claro. Eh, con lo cual, digamos,
Cristina logra, al menos en el corto plazo, salir de la confusión, porque como es una líder político, reconoce la oportunidad. Sí. Y a partir de allí se genera, digamos, un conflicto seguido fundamentalmente por el 7%, que además es un buen espectáculo televisivo, Claro. y que en realidad comienza no por cómo terminó, que es como debió haber empezado, es decir, a ver, si del otro lado se hubieran dado cuenta del error y por el lado de Cristina se hubieran dado cuenta de que la situación se podía descontrolar, ambos sectores, ¿qué hubieran hecho? Lo que hicieron al final, o sea... Acordar o dialogar, al menos dialogar. Sí. Claro, digamos, Macri por el lado de digo Jorge, ¿no? Jorge Macri, Sí. por el lado de la ciudad, y Aníbal Fernández por el lado de la Policía Federal y de la seguridad del gobierno, poniendo reglas de juego para que no ocurriera ningún accidente. Así debió haber comenzado eso, no terminado. Seguro. ¿Sí? Claro. O sea, entonces, bueno, esto te marca, digamos, como, digamos, las malas lecturas de, digamos, los protagonistas políticos. En realidad, en todo ese conflicto, que era lógico prever, ya al día de hoy parece lejano y se va desgastando con el tiempo. Me parece que el que no habló ganó y el que no participó ganó. Y si yo me pongo a ver, digo, bueno, en Juntos por el Cambio, fundamentalmente dentro del PRO, lo utilizaron para dirimir parte de su interna, Bullrich, Saltilli, representando cada uno a Macri y a Larreta. Por el otro lado, digamos, en las cercanías de Cristina, las diferenciaciones, por ejemplo, hoy Grabois anunció que se va del Frente de Todos, sí. pero que se queda con Cristina. Bueno, lo dejo afuera al presidente de la República porque, digamos, su función ha quedado ya desde la asunción de Massa como ministro de Economía, como es un presidente de carácter testimonial. Sí, tipo sistema ¿sí? A la italiana, un presidente tipo a la italiana, más o menos. Claro, digamos, más testimonial, lo tendremos para los actos y para estas cosas. Está claro. Bueno, creo que, digamos, qué sé yo, se me ocurre a mí que finalmente... Manes pudo haber sacado alguna ventaja simplemente porque no participó, digamos, en el aquelarre de las vallas y porque cuando anteriormente se planteó el disparate de llevar un juicio político contra los dichos de Cristina, no lo apoyó. Una cuestión de sensatez simplemente. Ricardo, para... Sí. No, para cerrar el tema me hizo un poquito de ruido, no sé cómo decirlo, pero inquietud me provocó esto que decís del 7% al 93%. En ese 7% está muy metido el cristinismo, es decir, pelean por la imagen de su líder, de que no la condenen, porque lo que quieren es que no haya un relato ni siquiera judicial que la comprometa, pero si está solamente el 7%, ¿el cristianismo le está errando en esa visión? Porque, digamos, tendrían que tener una proyección para un sentido mucho más abarcativo, nacional y popular. A ver, cuando hablo del 7%, no, en realidad no me refiero al cristianismo, me refiero a todos los que le prestamos atención y que hacemos de nuestra agenda diaria la política como el tema principal. ¿Sí? Sí. No somos más de 3 millones de personas lo que hacemos esto. Suficiente como para
establecer la agenda pública a través de los Claro, medios, ¿sí? claro, Suficiente claro. como para dar rating a los noticieros, suficiente como para alimentar a los canales de cable, Sí, 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 sí. pero no nos confundamos. Ujú. La gente puede seguir alguna alternativa política cuando de pronto está mucho tiempo y pasa a la televisión abierta. Claro, La gente, insisto, tiene otra agenda, claro, tiene otros problemas. seguro. Y lo más lejos que ve la gente en general en este momento, Mm, ¿sí? Es mm. el mundial. ¿Estamos de Claro. acuerdo? Sí, 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 sí. Eso es lo que ve, ¿sí? Mm, Como futuro próximo, que le mm. interese. Claro. ¿Sí? Estaba pensando Eh, cuando te escuchaba el tema de que así están dando las encuestas con muchos no sabe y no contesta, ¿no? Eso es un poco la respuesta de cómo la gente se interesa en las temáticas justamente como este tema del juicio y demás. sí, y agregarle al hecho de que, digamos, la encuesta como instrumento de medición de opinión pública. Mm, A ver, voy a tratar de ser moderado. mm. Te van a escuchar muchos Eh, colegas, ¿eh? claro, digamos que es muy difícil hacer una encuesta, bien una encuesta, Mm, claro, sea por costos, sí. ¿sí? Porque los costos, digamos, reales que hay que usar para hacer una encuesta con un buen campo, generalmente el cliente no lo quiere absorber, Mm, ¿sí? claro. Y por el otro lado, después, aún teniendo, digamos, los costos para llevar adelante esas encuestas, en realidad la gente lo que contesta es lo que tiene ganas de contestar en ese momento, en la cual la verdad de lo que realmente piensa es una variable más de la que maneja, Mm, ¿sí? sí, Yo sí, en sí. realidad te contesto lo que se me canta, Claro, claro, ¿sí? claro. Entonces, Eh, no hay por lo no hay que tanto, rendirles tanto homenaje a las encuestas, entonces, esa es la no, yo te conclusión. diría que ninguno. Ninguno. Yo te diría que ninguno. Creo que hoy un elemento mucho más confiable son los focus, Sí, los en la focus group medida de me que, parece iba a coincidir con vos en eso, como herramienta, sí. claro, me parece que en la medida que vos estableces bien los campos que son, digamos, más manejables para recrear distintos ambientes sociopolíticos o sociopolíticos económicos, podés por ahí sacar más información de los focus Mm. eh, que de la encuesta. Es una opinión, por supuesto. Expliquémosle a la gente, ¿no? Que no todos conocen la herramienta del focus group, ¿no? ¿Qué consiste? Más limitado. Bueno, básicamente primero, a los con que vos construís en chiquito Mm, un escenario social predeterminado, es decir, no es que como en la encuesta que, digamos, salís con un campo general muy amplio. mm, Y lo haces sobre la base específica de tres o cuatro variables que vos querés medir. mm, Por ejemplo, ¿sí? Querés medir a tu candidato con sectores de clase media que viven en centros urbanos de menos de 50.000 habitantes, claro, claro. que tienen entre 20 y 35 años, hasta podés ir más, y que son hinchas de Independiente. O Claro. sea, vos podés seguir afinando la vara Mm, a dónde estás midiendo, con claro. lo cual lo que medís empieza a tener mejor grado de exactitud. Y Ujú. por otro lado, el que participa recibe hoy en día ya directamente es una gratificación económica. Esto antes se hacía a través de gratificación de regalos Claro. o invitar un almuerzo, ¿sí? Bueno, No hoy se sientan si directamente no ya ven es un una billete. gratificación Si económica. no ven un ¿Eh? billetín, no se sientan a contestar, digamos. Los muchachos. ¿Cómo? Los muchachos del Focus Group no se sientan a contestar, los seleccionados, si no ven un billete antes, digo, eso. No, un focus group hoy es un trabajo. Y de Claro, claro. hecho, en Capital Federal y en Gran Buenos Aires hay un montón de gente que trabaja de eso. Está bueno. Un montón de gente. Perfecto. Muchísimo. Bueno, bueno.
Perfecto, Ricardo, nos has dado una clase brillante sobre opinión pública, ciencias sociales, riesgos sobre todo, así que te agradecemos muchísimo este contacto y esperemos justamente volver a retomar el diálogo en algún momento. No, el agradecido como siempre soy yo, Martín. Muchas gracias. Bueno, un Y te fuerte mando un gran abrazo. abrazo. Abrazo entonces, Ricardo Jaén, analista político, consultor en riesgos.